Los orígenes de la imprenta se remontan a China entre los siglos V y IX a través de planchas de madera. Se tallaba el texto sobre una madera y se trabajaba cada página como un sello. Una vez que la madera tenía toda la información, se untaba con tinta y se prensaba. Este procedimiento era muy largo y costoso. Había que tallar tantas maderas como páginas a editar. En el siglo XI, los chinos comenzaron a imprimir con caracteres independientes, también elaborados en madera. Cada letra o carácter era un sello individual. Se ordenaban los sellos según cada palabra sobre un bastidor. Luego de imprimir esas páginas, se levantaban los caracteres y se volvía a utilizar en otras hojas. Así se aceleraba el proceso de impresión. La invención de la imprenta en Occidente se adjudica a Johannes Gutenberg. Fue él quien aproximadamente entre 1450 y 1455 editó por primera vez la Biblia de 42 líneas en maguncia, impresa a través de caracteres móviles. A diferencia de los chinos, Gutenberg imprime con caracteres móviles de metal. Hasta ese momento el libro era una obra única, irrepetible, el libro manuscrito, escrito o copiado a mano. Incluso la encuadernación artesanal de sus tapas contaba con artísticas decoraciones y obras de orfebrería. En la antigüedad, las tapas tenían diseños en oro y piedras preciosas, tapas de marfil, seda y terciopelo. El objeto libro, más allá de su contenido, era una auténtica obra de arte. Ya a fines de la Edad Media, en época de Gutenberg, se había propagado la encuadernación en cuero, de un costo menor. Podríamos decir que había tantas enunciaciones como ejemplares de libros. Cada ejemplar de un mismo libro tenía algo personal. Guardaba las huellas de un artesano que al transcribir interpretaba a su modo el original y lo reescribía con un estilo propio. La imprenta logra producir varios ejemplares iguales en un mismo proceso de enunciación. Por eso, la imprenta es un recurso repetidor, porque reproduce, copia, difunde un texto sin alteraciones. La imprenta confirmó y amplió la abstracción visual del lenguaje que había aparecido con la escritura, porque permitió que cada persona se conectara directamente con el mensaje. Antes de la imprenta, los pocos ejemplares elaborados a mano permanecían en sitios privilegiados. No había posibilidad de que la gente conservara el ejemplar para releerlo, retomarlo, manejarlo, marcarlo, etc. Con la imprenta, mucha más gente podía poseer exactamente la misma información y expresarla a su modo. El libro portátil que impuso la imprenta permitió que la gente lo leyera en la intimidad y en forma aislada. La imprenta es un recurso uniformemente repetible, pero además proporcionó la primera mercancía en comunicación o la primera producción en masa. La cantidad de ejemplares que podían reproducirse se multiplicó. Es cierto que no se trata de los millones de espectadores que consumen hoy cualquier mensaje masivo, pero por la conformación social de ese momento, el libro dejó de ser una propiedad de unos poquísimos nobles y académicos y comenzó a difundirse entre la clase comercial y burguesa. También se modificó la recepción. Antes de la imprenta había pocos ejemplares de libros, porque era larga y costosa la reproducción. La gente debía reunirse en torno de un lector o vocero y escuchar juntos a otros la información. Pero la información estaba afuera, en otra parte, en lugares públicos, en la voz de una persona, en presencia de otros. El tiempo libre antes de la imprenta estaba muy ligado a la actividad física y a los espacios abiertos. Las fiestas religiosas, las danzas rituales, las peregrinaciones y las gestas que implicaban un gran esfuerzo físico eran las principales actividades en torno de las cuales se reunía la gente. El libro, opuesto a esas tradiciones, porque requiere una actividad reflexiva y sedentaria, comenzó incorporándose a las actividades preexistentes que ya alguien leía para todos en las distintas fiestas. Luego comenzaron a existir lugares públicos de reunión exclusivamente para leer en voz alta hasta entrados en el siglo XVIII, cuando todavía había gran cantidad de analfabetos. Con la aparición del libro impreso, la información se posee. Cada dueño de un libro tiene y conserva para su propio uso esa información. El libro logró que el contacto de la gente con la información dejara de ser una experiencia pública y se convirtiera en una recepción privada.
Ahora la gente podía reflexionar acerca de ella, releer los párrafos sobre los cuales tenía dudas, medir el tiempo que destinaba a cada información, por lo tanto jerarquizarla, según sus intereses, destacar y marcar datos, etc. La lectura se convirtió en íntima y aislada. Eso favoreció a que apareciera un punto de vista más individual y privado. Además de estos factores, la imprenta fue el gran medio difusor de una cantidad de informaciones que hasta entonces no había circulado socialmente. No toda la población accedía a los libros, pero muchos burgueses comenzaron a alfabetizarse y sus posibilidades de crecimiento económico y la consolidación de una nueva ideología política que los llevara al poder estuvieron signados por la imprenta.